No dejes que tus sueños se desvanezcan. Arte en línea, panorama y difusión cultural. El rumbo para el encuentro de nuestra identidad. Conducción, musicalización y producción general, Pablo Duarte. Arte en línea. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Duarte y les doy la bienvenida a una emisión especial de Arte en Línea que hoy comienza de esta manera. Comenzamos hoy disfrutando de un segmento de Caballería Rusticana de Pietro Mascagni. Esta ópera fue puesta en escena en el Teatro Empire con la dirección musical de la maestra Silvana D'Onofrio, a quien en minutos nada más vamos a tener acá en el estudio de Radio Hermes. Voy a estar charlando con ella y compartiendo con todos ustedes su gran trayectoria y su enorme talento. Silvana D'Onofrio es la directora de música en escena y la directora de programación musical del Teatro Empire. Trabajo que lleva adelante con el director de esta sala, también de un gran recorrido teatral, me estoy refiriendo al señor Antonio Leiva. Quien también va a estar hoy en el programa es el arquitecto Néstor Echavarría, integrante de la Asociación de Críticos Musicales de la República Argentina. Él nos va a estar comentando las últimas realizaciones del Teatro Colón, lo realizado en el Teatro Coliseo y las próximas funciones que hay en agenda. Todo esto y mucho más hoy en Arte en Línea, con algo más que vamos a disfrutar de lo realizado por Silvana D'Onofrio en el Teatro Empire. 1, 2... Eneas es considerado padre de Rómulo y Remo, que fueron los fundadores de la posterior Roma,
Eneas es un caudillo troyano que él huye junto con un grupo de soldados, huyen de la caída de Troya. Llega a la isla de Cartago, donde conoce a Dido y se enamora perdidamente de ella, un amor a primera vista. Mi hermana Dido me salvó la vida y por lo tanto estoy muy comprometida con su felicidad. Yo quiero la felicidad de ella. La impulso a que formalice la relación con Eneas. Yo vengo del teatro y descubrir todos los vericuetos de la ópera es una cosa increíble. Acá está unida la música, el canto, las voces de estos cantantes y realmente un equipo estupendo. A recibir a nuestros invitados del día de hoy, te quiero contar que nos estás viendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma digital www.radiohermes.com. Una vez finalizado el programa nos vas a poder ver y escuchar en forma diferida a través de nuestro canal de YouTube. Nos encontrás como Radio Hermes y también nos podés escuchar en formato de audio, en formato de radio, a través de las plataformas de iVoox y de Spotify. Todos estos enlaces los publicamos, los viralizamos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter. Nos encontrás siempre como Radio Hermes o Pablo Duarte Radio. El conocimiento de las necesidades del artista y el resultado del trabajo de todos estos años hace de Seurat una marca líder en el mercado que distribuye y provee sus productos a todo el país. Artistas y comercios depositan su confianza a diario, plasmando sus obras y recibiendo la mejor atención y asesoramiento. Seurat. Innovación, dedicación, ventas @seurat.com.ar. El segundo sábado de cada mes te esperamos para que te emociones pintando acuarelas. Utilizaremos la técnica de húmedo sobre húmedo y húmedo sobre seco, además de otros accesorios. Elegimos trabajar con productos Winsor & Newton y también sortearemos una tela para acuarelas de Seurat. Te esperamos. Taller de acuarela dictado por Adriana Morales Gordo. Informes e inscripción al 11 40 44 0103 o también al 11 56 47 2346. www.radiohermes.com, tu lugar de expresión y comunicación. Música. El arte de combinar la sensibilidad con las emociones. Arte en línea.
Lo anunciaba al principio del programa, estoy en compañía de la directora orquestal y artista plástica. Vamos a estar hablando también de esa otra faceta. Estoy en compañía de Silvana Donofrio. Un placer recibirte. ¿Qué tal, Pablo? Un placer para mí estar acá. Silvana, vos tenés una trayectoria, aparte de un talento enorme, que vamos a ir desglosándolo. Tengo tu currículum que me enviaste cuando hablamos de hacer la nota. Es muy extenso realmente y muy meritorio, y me gustaría más que leerlo que lo vayamos desgranando en esta conversación. De todas maneras, le quiero contar a nuestra audiencia, para quien no la conozca en su recorrido, que Silvana es quien dirige Música en Escena. En este momento es también quien coordina toda la parte musical en el Teatro Empire, que lleva adelante Antonio Leiva, que aprovechamos para mandarle un beso. Están haciendo ellos dos una tarea enorme ahí en el teatro. Es mucha la actividad que están desarrollando, y un poco el motivo de este encuentro es que ahora van a hacer el primer concierto de la Orquesta Académica Carlos Matos, un estreno, un nuevo hecho artístico más que ponen en escena. Así que bueno, me gustaría que de a poquito vayamos contando cómo fuiste dando estos pasos desde que egresaste del Manuel de Falla, ya con algo meritorio que fue dirigiendo una ópera. Sí, yo fui... Bueno, como en la Argentina todo ocurre a partir de las crisis, ¿no? El conservatorio estaba atravesando un momento crítico. Ya no recuerdo cuáles eran las causas. La cuestión es que yo estaba cursando en la cátedra de dirección de orquesta y yo ya era pianista acompañante en el conservatorio. Y entonces una herramienta que el conservatorio encontró para mostrar cuál era el nivel de trabajo que tenía fue, bueno, decir, bueno, nuestros egresados pueden hacerlo dirigiendo ópera, que no era algo que ocurriera en ningún lugar. Así que bueno, yo fui la primera alumna que egresó dirigiendo una versión de Dido y Eneas allá por el año 2003. Y sí, fue una linda experiencia, porque bueno, como yo era pianista, parte del trabajo tuvo que ver con ir a acompañar los ensayos del coro, ir a acompañar los ensayos de escena. O sea, no fue solo pararme a dirigir la obra, sino participar de toda esa preparación, así que fue algo muy interesante como alumna en ese momento. Bueno, y una ópera que es muy significativa en todo el desarrollo de tu carrera, Dido y Eneas, porque es algo que también desarrollaste más ampliamente acá en el Empire. Sí, o sea, de Dido y Eneas tengo una versión, no sé si te acordás, en la Manufactura Papelera, sí, allá claro, hace muchos años. Esa fue una segunda etapa de Dido y Eneas. Bueno, y la tercera que hicimos acá con Antonio Leiva, que como yo siempre digo, esta es la versión de Dido que yo quería. Viste que a veces uno tiene que acercarse al hecho artístico varias veces para encontrar lo que estabas buscando. Bueno, esta vez con Elisa Calvo, con un elenco enorme, yo creo haber encontrado la Dido que yo quería contar. Así que bueno, muy feliz con eso. Contanos, los primeros pasos una vez que egresás tienen que ver con música en escena. ¿Cómo se arma este proyecto? Mira, o sea, en ese momento era mucho más difícil para las mujeres dirigir, que ahora no es fácil, pero en aquel momento incluso era más difícil estudiar dirección de orquesta. Y cuando terminamos, bueno, las opciones para una mujer de acceder a un podio eran 0. Y en ese momento yo dije, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con esto? O sea, claro, me recibí, ¿qué hago? ¿Lo guardo en el cajón de los recuerdos? De los recuerdos y me quedo siendo pianista acompañante. Bueno, no, el hecho de ser pianista acompañante me puso en contacto con cantantes y bueno, y así armamos un coro femenino, me acuerdo. Y después, bueno, surgió como naturalmente la necesidad de que el coro se transformara en un espacio escénico. Ese primer grupo yo lo tuve con Rosana Santoro. Y bueno, y ahí arrancó con una versión del maestro de música de Pergolesi, la primera puesta que hicimos. Bueno, nada, fuimos creciendo, vos nos acompañaste desde muy temprano en ese proyecto. Y en el 2019 yo llegué al Teatro Empire en el 2016, en realidad, con una puesta de Flauta Mágica. Sí.
Y ahí todavía Carlos Matus estaba vivo, y cuando terminamos esa puesta, como él se ve que había venido a ver los ensayos y eso, le gustó cómo yo trabajaba y me propuso si no quería dirigir La Voz Humana, que él iba a hacer la puesta. Después Carlos falleció y eso quedó como en un stand-by. Y en el 2018, yo terminé de hacer Teresín ahí en el Empire. Le digo a Antonio, decime cómo hago para tramitar los derechos de La Voz Humana, porque estoy trabajándola con una cantante y me interesa hacer la puesta de La Voz Humana. Entonces Antonio me dice, si vos querés hacer La Voz Humana, la vas a tener que hacer conmigo, porque los derechos los tengo yo. Bueno, y así iniciamos el trabajo. Sí, en realidad en principio era solo la puesta de La Voz Humana. Pero después, bueno, la verdad es que nos llevamos bien los tres, con Elisa, con Antonio, y nada, y se dio naturalmente. Yo después le pedí un espacio para poder ensayar en el teatro, y entonces le digo a Antonio, bueno, decime cuánto me vas a cobrar el alquiler. No, me dice, vos quédate tranquila que vos ya me vas a pagar todo esto. Te hizo laburar un montón. Y entonces, bueno, así fue que después me ofreció la coordinación de musical. Bueno, armamos el ciclo de conciertos en el foyer, que es un éxito. Este año agregamos ópera en el foyer, que bueno, yo espero que sea un espacio que también crezca, porque a veces ocurre que las compañías más pequeñas, yo me recuerdo a mí misma iniciando, no siempre tenés dinero para producir una puesta de ópera con representación escénica, que eso es muy costoso. Entonces el foyer es un espacio intermedio, ¿no? Una versión al piano, con un semimontado, con el subtitulado, con una entrada al sobre, o sea, es como un camino. El ámbito es muy lindo. Exacto. Y bueno, el sábado pasado tuvimos la versión de La Gioconda, que la verdad que fue hermoso. Y yo estoy muy contenta. Bueno, y para el año que viene tenemos muchos más proyectos. Bueno, y ahora la orquesta académica, porque lo que yo le decía a Antonio, es, digo, no puede ser que el Teatro Empire no tenga una orquesta. Claro. Y bueno, y estamos en ese trabajo que es difícil, que es arduo, de conformar una orquesta. Igual me siento feliz porque, digamos, es una orquesta que inició en febrero y en junio tocó Caballería Rusticana. Que no es poca cosa. Que no, para nada. Ahora vamos a hacer Norma, y ahora, bueno, este domingo tienen un concierto de ellos, claro, ¿no? Con repertorio propio para la orquesta. Bueno, esto tiene que ver con la didáctica que también has desarrollado durante todo este tiempo, ¿no? Siempre estuviste muy vinculada con toda la parte de formación y educativa. Sí, bueno, yo trabajo en el Colegio Nacional y eso me vincula directamente con la educación. Yo soy muy feliz de ser docente, o sea, sí. Viste que hay gente que tiene una carrera artística y trabaja en la docencia porque no tiene otro remedio. A mí me gusta estar en el aula con los chicos, me gusta analizar la música con ellos. Y este año, bueno, también hicimos una actividad de llevar a los chicos del colegio a ver ópera. El 90% de los chicos que fueron del Colegio Nacional Buenos Aires, no estoy hablando de cualquier colegio, nunca habían ido a ver ópera. Mira. Y te digo que las devoluciones en los trabajos que hicieron fueron geniales, o sea, estaban felices de haber podido asistir a un espectáculo de ópera y bueno, y me gustaría volver otra vez. Así que bueno, ahí entre el Empire y el Colegio Nacional hay un vínculo que, bueno, que en este caso se hace a través de mi persona, porque yo estoy también en la coordinación del departamento de música del colegio, y yo me siento feliz de conectar esos dos mundos, ¿no? El de la formación y el de la producción artística. Sí, aparte va generando un nuevo público, ¿no? Absolutamente. Y más allá del hecho de generar un público para sostener el espectáculo de ópera, es el hecho de vincular a los chicos y a los jóvenes con la ópera. No hay ninguno, o sea, los pibes salían de caballería llorando. Y eso incluso me dice, mire profesora, yo la verdad es que no terminé de entender todo, pero no podía parar de llorar. Y eso es maravilloso. Bueno, la vinculación con la ópera que integra todas las artes, yo creo que tiene esa cosa que es magnífica. Sí. Contanos,
quien frecuenta el ambiente, y si no le contamos a la gente que montar una ópera, lo que decías vos, no es nada fácil, ¿no? No. Cuando uno habla del Teatro Colón y se maravilla con el espectáculo que ve armado arriba de ese escenario, que tiene todos los medios, tiene un presupuesto, dadas las condiciones, el Colón fue creado para eso. Pero hay mucha actividad de la ópera independiente. Yo creo que lo que rescata en nuestro medio la ópera es precisamente el teatro independiente. Porque si fuera por el Colón nada más, yo creo que estamos en problemas. Porque tiene una programación muy pobre en lírica y muy elitista, si se quiere. En cambio, la ópera independiente nos da la posibilidad a todos de acercarnos a este mundo maravilloso. No cuentan siempre con los recursos necesarios. Entonces, ¿cómo se hace para activar esta maquinaria? Bueno, en principio hay que hacer, ¿no? Nadie se va a volver rico produciendo ópera, No. y nadie va a ganar dinero produciendo ópera. O sea, tenés que estar dispuesto a eso, en primer punto. Yo tengo la dicha de haberme encontrado con Antonio Leiva, que comparte una locura parecida a la mía. Claro. Y entonces no importa el hecho artístico. Y lo que pasa es que, bueno, el tema de los recursos es que vos tenés que poder convocar a mucha gente, que nosotros tenemos la suerte, o sea, nuestro coro, que es un coro fantástico, vienen, ensayan, trabajan, se ocupan, y es toda gente que tiene otra profesión, que hace un trabajo en otro lugar. O sea, lo ideal sería que el Teatro Empire o cualquier otro teatro de ópera independiente pudiera tener cuerpos estables como tiene el Colón, ¿no? Con un salario, bueno, eso en este momento es imposible. Entonces, de algún modo la cultura independiente se sostiene con el esfuerzo de todos los que hacemos, claro. O sea, el que canta, el que maquilla, el que hace el vestuario, todos ponemos nuestro granito de arena para que haya ópera independiente. Y el Estado, si bien, bueno, a través de algunos subsidios te ayuda un poco, el gran esfuerzo lo ponen los artistas. Sí, porque aparte uno ve que hay músicos, hay coro, están los solistas. Exactamente. Hay toda una maquinaria que se moviliza, vestuario, luces. Sí. Bueno, vos fíjate que, por ejemplo, en general los solistas de la ópera independiente son gente del cuerpo del coro del Teatro Colón. Que por ahí en el Teatro Colón son voces maravillosas, que en el Teatro Colón no tienen el espacio para hacer sus roles como solistas. Bueno, los hacen en el Teatro Independiente y también ponen su cuota en la cultura independiente, porque son voces fantásticas. Sí, que uno muchas veces, yendo a ver ópera independiente, se pregunta por qué esas voces no están en el Colón. Exactamente, no están abordando roles solistas en el Colón. O directores de tu calibre, o Sí. puestistas en escena como Antonio. Sí. Te nombro a vos porque estás acá, Sí, o Antonio, sí. pero podríamos nombrar Sí, un montón de gente que uno dice, ¿por qué no en el Colón cuando firman contratos con gente de afuera? Sí, y no se le da la Y posibilidad? a veces no tenés, digamos, uno va a ver cosas y vos decís, bueno, y la voz que trajeron de este cantante rumano, que perdón, o de donde sea, podría ser norteamericano y pasa lo mismo. Y vos tenés acá mejores voces que las que a veces ves en las producciones, y bueno, y uno no termina de entender por qué. Ujú. ¿Cómo es el proceso de armado, desde lo artístico, ¿no? El proceso de armado de una ópera? Bueno, yo te cuento cómo es para mí, ¿viste? Porque para cada persona es diferente. En mi caso, en general, desde que estoy en el Empire, es Antonio el que dice, el año que viene vamos a hacer tal cosa. Y yo, digamos, no es una cuestión de sumisión. Yo, en general, me agrada lo que él me propone. Nunca me pasó que no... O sea, bueno, alguna vez me ha dicho, hagamos tal cosa, y yo dije, no, mira, Antonio, esto no. Pero bueno, en general en el Teatro Empire nos manejamos así. Él me propone un par de cosas para hacer, acordamos. Bueno, empieza el trabajo de estudiar, que ahí, bueno, es donde para mí... Vos dijiste artista plástica, yo no soy artista plástica, yo soy un músico que pinta, que es otra cosa. Hace muchos años que lo hago. Ya vamos a meternos en ese tema. Pero, por ejemplo, yo empiezo a bocetar cosas que me vienen a la mente
de las óperas, o sea, mi parte plástica está vinculada con la ópera. Y entonces ahí es como que voy encontrando, para mí, y esto yo lo comparto con Antonio, es muy importante saber qué quiero contar. Claro. Por ejemplo, en caballería, a mí me importaba contar el deber ser. Viste que, digamos, las mujeres de caballería no tienen ninguna posibilidad de elegir nada, No. ninguna, pero los hombres tampoco. O sea, Alfio tiene el deber de retar a duelo a Turitu, y Turitu, a pesar de que no quiere, tiene el deber de aceptarlo y de morir en esas circunstancias. Es como que se entregan al destino. Exactamente. Entonces, bueno, para nosotros en ese momento fue importante contar eso. Por ejemplo, ahora con Norma es esta cuestión del deber ser de las mujeres en el poder, ¿no? Norma debe ser de una manera. Y eso la priva de un montón de cuestiones en su vida personal que ella decide llevar adelante de manera clandestina. Claro. Y eso la lleva a la muerte definitivamente, porque la arrincona de tal manera que la única liberación para Norma es morir. Entonces para mí eso es algo importante de contar, en el hecho de que a veces parece que las mujeres elegimos cosas que en realidad no elegimos. O sea, parece que elegimos transitar este camino, pero en realidad esto que nosotras creemos haber elegido es lo que el sistema nos impone. Y aun cuando estamos en puestos de tomar decisiones, esas decisiones también las tomamos sabiendo que tenemos el ojo de el patriarcado puesto sobre cómo nos desenvolvemos, ¿no? Porque Hay un condicionamiento. Exactamente, las mujeres debemos ser de determinada manera, aún estando en espacios de tomas de decisiones. Y la otra cosa que a mí me interesa de Norma, y que Antonio también, es la cuestión de la ocupación cultural, ¿no? Cómo esos romanos que invaden la Galia consideran que los druidas son seres del mal, seres, podríamos decir, o si fuera hoy serían terroristas. Claro. ¿No? Que el dios al que ellos veneran es un dios de muerte, y todos esos speech que vos hoy prendés el noticiero internacional y te lo encontrás Sí. en la mirada que las grandes potencias tienen sobre culturas menos poderosas. Entonces, y esa es la obra de arte. O sea, Norma es válida porque vos le podés dar una lectura hoy en día. Claro, totalmente. Eso es lo que la convierte en una obra de arte, en un clásico. Y a mí me interesa eso. Entonces, lo primero que hago es entender qué es lo que yo quiero contar. Y a partir de ahí, bueno, construimos, a partir de ahí buscamos los cantantes, a partir de ahí se construye el vestuario, el diseño escenográfico, la paleta de colores, todo va en función de eso que deseamos narrar. Ujú. Bueno, y después hay que ponerse a ensayar, que eso ya es técnico. Claro, claro, sí, después viene el trabajo. Exacto. ¿Trabajás lo musical por un lado y lo vocal por el otro? Mira, en general el coro nuestro está integrado por gente que tiene sus maestros de canto por fuera. Todos o son alumnos del conservatorio, de la UNA, entonces tienen sus maestros de preparación vocal. Así que yo simplemente trabajo la cuestión musical. Sí, trabajo cuestiones vocales en cuanto a lo que yo quiero, ¿viste? Si lo quiero más cubierto, si quiero un color determinado, pero en general el coro tiene buen nivel de voces individualmente. Ujú. Los cantantes, bueno, son fantásticos. En este caso va a estar Montserrat, Juan Cueto, Jorge Balaña, Claudio Rotela, tenemos un elencazo. Nada que decir, o sea, solo ponernos a trabajar con ellos. Y sí, hay un periodo breve de trabajo de lo musical, y luego es la fusión de lo musical con lo escénico, porque también lo escénico condiciona cómo vos vas a cantar. Y bueno, y entonces ahí arranca todo ese trabajo, que sí es el coro ensaya por un lado, los solistas ensayan por el otro, después la orquesta por otro, después nos vamos integrando a medida que las partes se van armando, y armamos el rompecabezas. Claro. Hasta el ensayo general. ¿Vas siguiendo la partitura a rajatablas? Y trato. Sí. Trato. O sea, siempre, para un director llegar a hacer lo que la partitura dice es lo más difícil. Claro. Cuando vos lograste hacer todo lo que la partitura dice, bueno, ya pudiste hacer esa obra.
Porque a veces lo que ocurre es que, bueno, o por el cantante que tenés o por la orquesta. O sea, no es lo mismo si vos tenés la orquesta del Metropolitan que si tenés una orquesta académica. Entonces, muchas veces las decisiones musicales tienen que ver con qué es lo que vos contás. Bueno, el día que podés hacer todo lo que Bellini puso en la partitura, es que en realidad esos compositores geniales, uno no debe hacer nada más que lo que ellos te pidieron. Tocar lo que está ahí, nada más. Cuando vos pudiste hacer eso, te podés considerar satisfecho. ¿Y los cantantes son permeables en cuanto a las indicaciones? Sí, en líneas generales, sí. Algunos... Bueno, me pasa que hay gente que hace más tiempo que está trabajando con nosotros y entonces de repente están adaptados. A mí me importa mucho cómo se dice el texto. Claro. O sea, que las inflexiones del texto son fundamentales. Bueno, algunos vienen con sus propias ideas, pero tratamos de ir convocándolos a nuestra manera de trabajar. Pero los que ya hace años, viste, como, qué sé yo, Jorge o Germán Polón, que hace mucho que está con nosotros, ya saben que el abordaje es desde ese lugar y entonces es un lindo trabajo. A mí ese trabajo me encanta y con el coro también lo hacemos. Eso de qué pasa con este texto. O sea, este texto yo lo puedo cantar de esta manera. Si no lo canté de esta manera, este texto no me está contando esto. Me está contando nada o me está contando otra cosa. Uh-huh. Sí, para mí ese trabajo es como... Es una bendición, es eso. Totalmente. Bueno, y yo por lo que te sigo veo que sos de respetar en contexto la ópera. Sí, en eso comulgamos con Antonio. Y, o sea, el compositor la pensó de tal manera... No es que no me parezca válido tener otras miradas. A mí me parece que vos podés tener una mirada actual sin quitar el objeto de contexto. Sí. Sí, porque cuando vos decís, por ejemplo, la acción de Norma transcurre en la Galia del siglo I antes de Cristo. Bueno, el texto hace referencia a ese momento histórico. Que esas cosas que ocurrían en ese momento histórico ocurran en la actualidad, eso es lo que yo debo conectar. Claro, exactamente. No necesito traerlo ahora. Claro, y no deformar el texto. Exactamente. Bueno, yo a veces... Cuando en el colegio analizamos ópera, muchas veces le digo a los chicos, bueno, ¿por qué en un colegio donde los chicos no van a ser músicos, van a ser sociólogos, físicos, matemáticos? ¿Por qué hacemos este análisis? Porque para entender por qué hoy en día es tan difícil de construir algunas cosas, tenemos que saber de dónde vienen. Y la ópera es una herramienta fantástica para entender de dónde vienen las cosas, de dónde viene la misoginia, de dónde vienen tantas injusticias a lo largo de dónde viene el pensamiento binario del bien y el mal. Viene del Neolítico. Totalmente. ¿De dónde viene la distribución del trabajo de los hombres en el templo y en el campo y las mujeres en la casa? Del periodo neolítico. O sea, no es que son difíciles de deconstruir porque son difíciles de deconstruir porque están en el origen de la historia. Entonces eso es lo que hay que entender y la ópera te permite para mí contar eso. Entonces yo no necesito traer estéticamente una obra al plano actual para que se entienda que ese problema lo seguimos teniendo ahora. Claro, porque estás deformando una mirada contextualizada en una época determinada que te sirve para ver si avanzamos o no. Exacto. O sea, estamos o sea, te hicieron creer que habías avanzado, pero en realidad estás parado en el mismo lugar. Sí, no, está bien planteado, porque yo recuerdo que hubo una discusión muy fuerte hace muy poco tiempo atrás con una modificación al libreto de Carmen. Ah, sí, un horror. Donde don José no la mata a Carmen. Los hombres siguen matando a las mujeres. Claro, no, por modificar la ópera no... O sea, hacer una ópera nueva... Claro. No, porque me parece que hubo un tiempo... O querían censurar a Otelo. Claro, bueno, esas son cosas ridículas. A mí me parece que no es no mostrando el femicidio que vos evitás el femicidio. Es entendiendo... por qué ocurren las cosas y porque hay construcciones de educación que llevan a los hombres a considerar que las mujeres son de su propiedad. Carmen es una mujer libre
y en pos de su libertad prefiere morir antes que perder. O sea, Claro. ¿hay algo más extraordinario en Carmen que ese hecho? Esa entrega, ¿no? ¿No? O sea, ella prefiere morir antes que resignar su libertad. Bueno, no está bien que muera, pero eso la ubica en un lugar de libertad que es extraordinario. ¿Por qué vamos a no narrar ese hecho? Totalmente, totalmente. Hablábamos de la Silvana artista plástica. Me gustaría explorar un poco en esa faceta. ¿Cuándo nace esta relación tuya con la pintura? A mí, vos sabés que eso era algo que a mí siempre me interesó. O sea, yo tuve buena profesora de plástica en el colegio secundario. Ajá. Y ahí tuve como ese vínculo que me gustaba, que me hacía sentir bien, que me resultaba interesante. Y siempre estuvo ahí, porque digamos, cuando vas al conservatorio son muchas horas de tocar el piano para poder... Bueno, vos fuiste al conservatorio, un instrumento son muchas horas. Muchas horas. Y bueno, yo tengo 2 hijas. Una, la más chica, que ahora ya tiene 20 años, en un momento de la escuela primaria: mamá, yo quiero ir al taller de Francis, que es donde va mi compañerita Carla, qué sé yo. Bueno, quedaba ahí cerca del colegio. Entonces yo la llevé, y cuando empecé a ver el laburo que hacía con los chicos, un día cuando la llevo, le digo a Fran, le digo, ¿vos tenés grupos de adultos? Porque yo que decía, bueno, yo cuando me jubile voy a pintar. Y nada, llevando a mi hija me dieron ganas de que fuera bastante antes. Esto es hace 11 años. Y entonces me dice, sí, tengo grupos de adultos, qué sé yo. Bueno, yo al final no podía ir a ningún horario. Y le digo, ay, qué lástima, ¿no? Me dice, ¿vos a qué hora podés venir? Y me dice, yo puedo venir los lunes a las 7:30 de la mañana, que es cuando dejo a mi hija en el colegio. Bueno, me dice, ya no hay ningún problema. Me dice, porque yo estoy acá trabajando yo, así que podés venir a ese horario. Nada, y eso, yo siempre le digo a Fran, vos no sabés, vos fuiste una de mis mejores maestras de música. Porque a mí eso me mejoró la música. Eso me abrió un espacio de creatividad, de imaginación. Mira. Y de observación. Porque bueno, vos que sos hijo de un artista plástico, viste que el hecho artístico tiene que ver mucho con la observación. Sí, o sea, totalmente. dibujar no es una cuestión técnica de la mano, es una cuestión de cuánto sos capaz de ver. Tal cual. Y bueno, y eso me abrió como un espectro maravilloso. Después, bueno, ocurrió que algunas cosas que yo pinto gustan y tuvieron algunos premios. Claro, pero has tenido reconocimientos. Sí, tengo un par de cuadros en Europa, así que sí, es algo que me sale. ¿Pintas al óleo? Me gusta el óleo, Uh-huh. me gusta. Pinto, ahora ya hace tiempo que no uso acrílicos, pero me gusta la carbonilla, me gusta mucho dibujar con lápiz, pero el óleo sí, el óleo es lo que ¿Y más qué me temáticas gusta. abordan? Y me gustan las temáticas de la mujer, Uh-huh. en líneas generales. Sí, me gusta todo lo que tenga que ver con reflejar los dolores. No sé si me gusta, siento la necesidad de eso. Está bien. Entonces me resulta interesante. Siempre trabajo en un ámbito que tiene que ver entre el cubismo y el expresionismo. Eso es lo que me ¿Y qué te pasa? Yo creo que hay 2 momentos muy parecidos en tu vida artística, ¿no? Que debe ser el momento de cuando rompes el silencio con la orquesta para adueñarte de nuestros oídos, y el momento de tocar con el pincel la tela en blanco, esa tela en blanco que no sé qué te produce. Y bueno, yo siempre les hago un chiste a los del elenco cuando estamos un ratito antes de la función, que ya están todos vestidos, qué sé yo bajo por la escalerita y digo, bueno, yo ahora me voy a mi casa. A mí me encanta ensayar. Si yo pudiera derivarle el día de la función a otra persona, lo haría con todo gusto. Es como una especie de salto. Incluso cuando espero ahí en la escalerita antes de entrar, es un vértigo importante. Y el lienzo sí también es el mismo vértigo. Es esa sensación de, bueno, vas a iniciar un camino que no... Viste que el cuadro manda. Sí. Vos tenés ideas, pero después el cuadro va por caminos propios.
y es esa sensación de vértigo que ojalá nunca me abandone. Claro, sí, es lo que te hace vibrar y sentir. Ya se ríen, ¿no? Porque yo ya, ese es el chiste obligado, el día bueno, yo ahora me voy a mi casa. También tu parte pedagógica y didáctica te llevó a editar libros. Sí, tengo uno que es Música y Artes Visuales, que editó Magisterio en el 2017. Que ese es un ensayo pedagógico, ¿no? Es mi experiencia en la escuela, en el nivel inicial y en la escuela primaria, que yo trabajé 20 años en ese espacio, de cómo conectar cotidianamente a los chicos en este vínculo entre la música, la plástica y la actividad cotidiana en el aula. Que hay mucho que hacemos los maestros de música y hay mucho que pueden hacer los maestros de aula. Entonces un poco ese trabajo pasa por ahí. Y ahora, Eudeva está por editarnos un material que es propio del Colegio Nacional Buenos Aires. Eudeva tiene un ciclo, una colección, sí, que se llama Los libros del colegio. Ajá. Así que va a salir en esa colección un material que son digamos recursos técnicos para la apreciación musical, que es lo que hacemos básicamente en primer año en el Colegio Nacional, y que es eso, es, digamos, como digo yo, abrir las orejas para tener los elementos básicos para abrir las orejas y poder percibir el mundo sonoro. ¿Cómo puede uno tener estos libros? Bueno, el de Música y Artes Visuales está en todas partes, incluso está en plataformas importantes de venta, ¿puedo nombrarla? Sí, está claro. En Amazon, está en ese tipo de plataformas, está en Melos y en Editorial Magisterio. Y el otro todavía no salió, así que cuando salga el de Eudeva les estaremos avisando. Bueno, y una cosita más, antes de cerrar la nota, tuviste una experiencia con el musical junto a Antonio. Ahí el cabaret. Eso fue muy lindo. Fue muy lindo. A mí me costó mucho porque yo vengo de otro palo. De otro palo, claro. Pero aprendí mucho y lo disfruté mucho, y esperemos que el año que viene haya más funciones del cabaret, porque es un espectáculo entrañable. Y Antonio en ese doble rol, ¿no? De actor, de como yo le digo, porque él siempre se ha preocupado si está afinado o está desafinado. Yo, Antonio, vos sos un cantante, sos un actor que canta. Claro. Y lo hace de una manera maravillosa, así que sí, fue una experiencia bárbara. Aparte, conectar los textos de Brecht con los de Discépolo, la música, un trabajo impresionante del cabaret berlinés con los piringundines de Buenos Aires. Sí, eso es una genialidad. Ese es un producto de Antonio, claro. Absolutamente. Divino. Sí, y él tiene esa capacidad. Él es un tipo tan creativo y tan estimulado en su creatividad. Fantástico. Que bueno, eso es una cosa muy bella que bueno, esperamos el año que viene poder hacer también una serie de funciones. Bueno, contanos, se viene el estreno de la Orquesta Académica. Sí, este domingo a las 17 horas en el foyer, es con entrada al sobre, entonces los esperamos a todos a venir a apoyar y a conocer esta orquesta nueva que está armándose con jóvenes muy entusiastas, muy talentosos, y con el trabajo que hacemos con Mauricio Weber, que quiero destacarlo porque el trabajo que él hace con las cuerdas es fundacional. Si no tenés un rejunte, no tenés una orquesta. Y él desde el trabajo técnico hace que la Carlos Matu sea una orquesta y no un rejunte. Así que los esperamos para venir a apoyar esta orquesta que está ahí iniciándose. Es el domingo a las 17 horas. A las 17 horas en el foyer del Empira y Hipólito Yrigoyen 1934, entradas al sobre, así que vengan. ¿El programa? Mira, vamos a hacer un concierto para cuerdas de Vivaldi, el concierto de Stamitz para clarinete y orquesta, que es hermosísimo, con Donella Angiò como clarinetista solista, y hacemos el Stabat Mater de Pergolesi, que van a estar Montserrat Maldonado y Mayrín Rodríguez haciendo la parte vocal, un lujo. Bellísimo. Para nuestra orquesta. Tremendo. En el continuo el maestro Mario Dardis, que es el pianista del Teatro Empire, así que bueno,
En eso estamos. Y se viene Norma. Y se viene Norma, que estrena el 21 de octubre, que ya estamos ensayando así a full. Sí, un gran desafío. Y bueno, ahí también tenemos el abono, o sea, tenemos en septiembre 23 y 30, 2 funciones de La Voz Humana en el foyer. Y el 21 de octubre arrancan las funciones de Norma. Para eso hay un abono, así que si entran a Alternativa Teatral o escriben a boletería Teatro Empir @gmail, ahí van a poder comprar el abono con mucho descuento para las 2 óperas, y si no, bueno, las 2 óperas en Alternativa ya están a la venta. Así que bueno, estamos súper felices con toda la programación. Cansados, pero felices. No, la verdad que están haciendo un trabajo maravilloso, vos desde lo personal. Yo te conozco hace varios años, has hecho un desarrollo, un trabajo fantástico, y creo que has ganado con esta sociedad, con Antonio. Yo siempre le agradezco a Antonio, porque, ¿sabes qué? Y vuelvo a lo que dije antes, yo soy mujer y Antonio me dio un lugar de decisión, donde me da absolutamente libertad y confía en que yo puedo llevar esta labor adelante de la manera solvente. Sí, yo lo que veo desde afuera es que se potencia, ¿no? Hay una capacidad creadora de hacer más allá de todo. Esto que decías vos, es el hecho artístico en sí. Lo demás, bueno, se va viendo. Exacto. Pero son hacedores y lo hacen. Sí, así es. Así que bueno, igual nada, mis eternas gracias para Antonio Leiva. Bueno, Silvana, un placer haberte tenido en el programa. Igual, para mí venir acá siempre, Pablo, es un placer. Bueno, muchísimas gracias por tanta música. Bueno, a vos. Radio Hermes te invita a visitar el Museo Roberto Duarte. De lo visual a la palabra, porque la comunicación es nuestra esencia. ¿Y vos? ¿De qué lado de la línea te encontrás? Arte en línea. Panorama y difusión cultural las 24 horas del día, los 365 días del año. Hoy les prometí un programa con mucho contenido por la entrevista con la directora orquestal Silvana Donofrio, que lleva adelante su actividad de manera fantástica en el Teatro Empir, y con su dirección de música en escena y toda la coordinación musical que hace en esta sala del barrio de Congreso, y también por toda la actividad que íbamos a compartir con la voz y la imagen del arquitecto Néstor Echevarría. Néstor, un gusto este reencuentro, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todos y un gran y afectuoso saludo a la audiencia. Aquí estamos bien. Bueno, hemos tenido muchísima actividad musical en lo que va del año, tanto en el Teatro Colón como en otros ámbitos. Entonces, la idea era que nos hicieras un resumen, un recopilado de todas estas actividades que ha podido disfrutar el público de Buenos Aires. Naturalmente, porque en estas últimas semanas fue intensa la actividad del Colón, en ese aspecto atrapando mucho público, convocando, por supuesto, y recibiendo figuras de la talla de Ana Netrebko, a la cual me voy a referir un poco por la reposición del Trovatore que tuvo lugar hasta el día domingo de la semana pasada. Bueno, lo cierto es que Ana Netrebko es una gran estrella de la ópera de nuestros días, obviamente. Eso ha ganado no solo en el campo de la extraordinaria interpretación y de la voz, de todo lo que vamos a detallar, sino también en el campo de las situaciones internacionales con motivo de la guerra de Ucrania, con Ucrania. Eso ha motivado que hace poco se publicara una demanda muy importante que hizo el Metropolitan neoyorquino por la cancelación de varias funciones. Pero nosotros en el Colón hemos tenido la suerte, y en muchos teatros de Europa también ha estado
vigente su presencia, de recibirla de nuevo. Ya el año pasado estuvo a finales de año con Tosca y ahora con Il Trovatore. Y que sabemos que Trovatore es una de las grandes óperas verdianas de ese periodo tan activo y brillante de la madurez de Verdi, juntamente con la llamada trilogía verdiana de la época. Sí, sí. Sabemos también que Il Trovatore ha tenido versiones de mucha importancia en la trayectoria del Colón, pero hacía más de 20 años, 23 años efectivamente, que no se reponía. Y cuando se anunció como una función de carácter de concierto, llamó la atención, ¿no es cierto? Porque se trata de una producción, como siempre se ha hecho, escénica, en el caso de Trovatore. Entonces se optó por una situación parecida a la de Anna Bolena de Donizetti, repuesta hace unos meses atrás, que fue la de un semi-stage, acá se tituló como semi-montada. En ese sentido, la artista, los cantantes se pueden mover con situaciones reales del argumento y que llevan vestuario, y ya no es lo mismo que una función netamente camarística. Y por otro lado, el coro puede también actuar en posiciones determinadas de la escena. Bueno, así fue. Bastante, diría, menos efectiva que la de Anna Bolena en este caso, pero más efectiva en el sentido de la acción de los personajes, que la manejó muy bien Marina Mora, una joven regisseur que hizo el trabajo escénico. La dirección estuvo a cargo de un buen maestro que está apuntando fuerte, que se llama Giacomo Sagripanti, y también muy valiosa la labor del barítono argentino, compatriota, Fabián Velos, sí, de la localidad de Chacabuco, que ha hecho una carrera internacional realmente, muy Pablo, muy buena, a tal punto que ya ha tenido actuación en el Met de Nueva York, en Chicago, en algunos teatros de Europa, en fin, una actuación internacional para un cantante compatriota de realmente mérito. Hizo muy bien su papel del Conde de Luna, la famosa aria Il Valen del suo sorriso, la cantó dentro de su estilo impecable, muy bien de voz está. Y también gustó mucho la mezzo-soprano nacida en San Petersburgo, Olesia Petrova, nueva, porque vino a sustituir otra mezzo anunciada en el reparto. Con sus 40 años se lució en Stri de la Vampa y las distintas escenas de Trovatore que le toca a ese papel. Sabemos 4 cantantes necesarios y de gran nivel deben estar siempre en Trovatore: la soprano, la mezzo, el tenor y el barítono. Y el bajo tiene un papel menor, pero lo hizo correctamente Fernando Radó, entre otros. De manera que el coro estable muy bien, preparado por Fabián Martínez, y vuelvo a decir que este fue un espectáculo de gran jerarquía y mismo, salvando esas pequeñas circunstancias de una escenografía a cargo de Gabriel Caputo, un concepto escénico un poco inentendible, a pesar que él explica distintas escenas circulares, y acá hay varios círculos que caen en el escenario, circulares del argumento, su interpretación, y que cualquier espectador pueda pensar a su manera sobre, lo dice en una notita del programa, ¿no?, sobre la puesta y en la interpretación de la misma. No estuvo tan feliz esa parte. Pero claro, todo se centró en este retorno de la gran soprano rusa, que hoy día tiene 51 años, pero que está en plena vigencia de su arte, impecable su Leonora del Trovatore, a tal punto que sobresaliente ha sido en todas las áreas, Taceva notte placida del primer acto, y sobre todo espectacular D'amor sull'ali rose, esa área del último acto, donde desplegó todo su manejo de las filature, de los diminuendi,
y de también toda la belleza propia del timbre impecable de la voz. Así que un magistral retorno, diría, de Anna Netrebko en este Trovatore. Al día siguiente del estreno de la primera de Trovador, vino Juana de Arco en la hoguera. Hacía años que no se reponía este oratorio dramático, muy curioso, le digo así a ustedes, o sea, amigos oyentes, porque es una aleación entre un compositor francés, Arthur Honegger, nacido en Le Havre, en el puerto de Francia y fallecido en París, sobre el poema de un escritor francés también ampliamente conocido en su época, que era Paul Claudel. Y el estreno de Juana de Arco en la hoguera viene a cuento de que esa campesina célebre francesa, conocida como la doncella de Orleans, sí, ¿te acuerdas de eso, no? En la historia medieval, que había afirmado recibir visiones divinas en la llamada Guerra de los 100 Años, en homenaje a Francia, y que por lo tanto pudieron reconquistar parte de sus tierras. Pero quiero decir que fue castigada la hoguera, acusada de brujería, etc. Todo eso está también implícito en la visión de Juana de Arco. Te cuento que recién fue beatificada en el siglo XX, en los primeros años, y entonces, claro, comprendo y deduzco que ambos artistas, el músico y el poeta, se reunieron entusiasmados, sobre todo en el caso de Paul Claudel, que había escrito un poema sobre Juana de Arco, claro, ¿no? Con motivo de esa revisión de la historia francesa. Y se entusiasmaron en armar un oratorio escénico. Bueno, lo cierto es que esta partitura requiere en su hora y cuarto de duración una cantidad de elementos. No solamente los solistas, la solista, que es Ana Dutoit-Argerich, nada menos, la hija de quien dirigió, de Marta Dutoit y de Marta Argerich, ¿no es cierto? Annie Dutoit hizo una interpretación vocal, porque es artista dramática, pero no es cantante lírica, porque así lo pide la partitura, con recitado bien en el carácter, con su excelente francés, dio una buena imagen de los personajes.
Y también actuaron allí el recitante Dominique Rouville, de origen británico, y el teatrista francés Alex Blin como el hermano Dominique. Pero además, te cuento que se sumaron solistas argentinos, porque lo requiere parte de cantantes. También se sumó el coro llamado Ensamble Vocal Cámara 21, dirigido por Miguel Ángel Pelle, el coro de niños del Colón, con la dirección de César Bustamante, y la Orquesta Filarmónica. Así que realmente todo un compendio importante. Y admirable, por supuesto, Jacques Dutronc, a sus 86 años, que realmente sigue demostrando esa energía y esa inteligencia de tantos años de actuación en muchas salas de concierto del mundo, ¿no? También hacer una breve referencia a lo que fue el Festival Argerich, que realmente y fue sin duda uno de los buenos números de la temporada. Compleja, una semana entera, y te cuento que el concierto de cierre fue con Las bodas de Igor Stravinsky, que es una especie de cantata escénica, ¿no?, del afamado compositor ruso, y que produjo un entusiasmo muy grande en el público también, y una compenetración de hora y cuarto de duración. Aquí hay que destacar solistas argentinos que intervinieron, como Jacqueline Alivieri, Margarita Barrientos, el tenor Santiago Martínez, el bajo Iturralde, y después estando los 4 pianos impecablemente colocados en el escenario, cara a cara, 2 a 2 en paralelo. Pero ¿por qué esto de los pianos? Porque Stravinsky había pensado en la pianola. ¿Te acordás de la pianola? La pianola, sí. Un instrumento extraño de aquellos principios de la fonografía también eléctrica. Claro, que andaba con un rodillo. Exactamente, así fue la composición original, pero el mismo Stravinsky tuvo problemas porque no le cumplía a la compañía francesa famosa de fábrica de pianos la terminación de esas pianolas, así que todo terminó con una forma que más adelante se definió como de 4 pianos, y te imaginas, 4 pianos con 4 pianistas. Acá fue muy importante la versión en ese aspecto. Y estuvieron Marta Argerich, Iván Ruskauskas, Alan Quick y Marcelo Ayubo. Así que realmente, y en un cierto momento, impactó muchísimo esta versión interesante de la obra de Stravinsky. Y finalmente todo terminó con la fantasía coral en do menor de Beethoven, que también es una gran joya, opus 80, una versión que antes de empezar el piano solo tiene ahí 26 compases y luego entra la orquesta, y esos compases iniciales a cargo de Marta Argerich empezaron a producir un entusiasmo muy grande en el público. Bueno, así fue la versión impecable también, y la apoteosis que le siguió como cierre del festival, agregado al programa, que fue siempre Schumann, un favorito de la Argerich, evocando las escenas infantiles opus 15 número 1. Nada más, ahí terminó todo, con un final feliz y un ciclo también de lujo de lo que hizo el Colón este año. Y ahora nos espera algo muy curioso. A ver, contanos, ¿de qué se trata? El Colón va a presentar
una ópera de cámara, pero en el Teatro Coliseo, para los oyentes. Ahora este día 24 empieza y hay varias funciones, con una producción rara. Un libreto de Bertolt Brecht y la música de Kurt Weill. Este año Kurt Weill se ha puesto bastante de moda, parece. Y Martín Matalón haciendo una segunda parte. Y la obra, ¿cómo se denomina? Una ópera de cámara. El que dice sí, el que dice no. Porque el que dice sí fue la obra de Kurt Weill y el que dice no es la obra de Matalón, porque no la llegó a terminar Kurt Weill en la segunda parte prevista, ¿no? Ah, mira vos. Es una obra de 1930, la original, y del agregado más reciente de un compositor compatriota. Así que veremos qué tal es. Quierase o no, es una rareza que llama la atención y que mucho público seguramente va a tener interés en concurrir, ¿no? Muy bien, Néstor, muchísimas gracias por todo este contenido que nos has brindado y seguimos en contacto para un próximo encuentro. Pero cómo no, queridos amigos, querido Pablo también, por supuesto, con todo gusto vamos a seguir informando sobre todo aquello que va ocurriendo en el ámbito que tanto nos apasiona de la música clásica. Hasta la próxima entonces. Gracias. Arte en Línea por el día de hoy. Nos estaremos reencontrando una vez más la próxima semana en nuestro habitual horario de los miércoles a las 15 horas con un nuevo encuentro especial de Arte en Línea. Los invitamos a que se queden en nuestra casa, www.radiohermes.com. Ya llega Alicia Nigro con Hechos de Palabra. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes y muchísimas gracias. Hasta aquí fue Arte en Línea, panorama y difusión cultural. Un espacio para analizar la cultura como fenómeno social. Arte en Línea.
Una puerta que abre todas las demás.